¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en esta emisión de noviembre, ya 16 de noviembre del año 2021. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz vía telefónica para hablarnos del análisis semanal de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre es un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, ¿qué noticias hay en esta semana? En México fue feriado el día de ayer, pero bueno, en otras partes del mundo no lo fue, principalmente en los Estados Unidos. Platícanos cómo está la situación financiera. Hay un tema de inflación que preocupa ya a muchos países del mundo. Así es, mi estimado Brian. Ha sido una semana bastante interesante, sobre todo en las bolsas. Hemos tenido tomas de utilidades tanto en México, Estados Unidos. El único que ha salido positivo entre Estados Unidos y México es el Nasdaq, que la tecnología vuelve a salir avante, sale positivo el Nasdaq, mientras Estados Unidos, el Dow Jones tiene una ligera baja durante la semana, 0.87, y México sí baja 1.87, estimado, un golpe más duro. Hay un temor que hemos platicado aquí que no se había materializado tanto, pero ya llegó, es el temor de la inflación, estimado. Ya lo habíamos platicado justo el martes pasado. Salió el dato de la inflación en México, el cual nos arrojó que era 6.4% en México. Lo veíamos venir, un poco elevado, pero habíamos estado en esos niveles del 5.60, entonces no sale tanto, o sea, es un mal resultado para México, pero no sale de ese guión que ya se venía viniendo. Sin embargo, salió en Estados Unidos y fue un golpe durísimo, estimado. Por eso tuvimos las caídas en las bolsas de Estados Unidos, que ha venido en los últimos días una pequeña recuperación, pero fue lo que le pegó. Estados Unidos se arroja una inflación anualizada, estimado, del 6.2%. Recordemos que en Estados Unidos lo que buscan de inflación es 2%. O sea, está 300%, o sea, 3 veces más alta de la inflación objetivo de los Estados Unidos. Entonces realmente es una inflación sumamente elevada para Estados Unidos y para cualquier país desarrollado es sumamente alto, un 6%. Eso le entró el tema de los inversionistas, justamente por eso toman utilidades, y pues vamos viendo, ¿no? Lo hemos aplicado aquí, viene por una crisis de contenedores, la crisis de comercio internacional y demás, la misma pandemia, pero vean cómo ahora sí se está reflejando, y si a Estados Unidos le llegó un 6.2%, no quiero pensar en México en cuánto vamos a llegar a final del año, cuando esta inflación nos la trasladen con todo lo que les compramos, estimado. Sí, estimado, es un tema ya global. Se habla que también la inflación ya llegó a Europa, también están resintiendo ya la alza de los precios. Lo dijimos aquí hace algunas semanas sobre que iba a ser un fin de año caro, que íbamos a resentir precios altos. Todavía ni siquiera llegamos al final del mes de noviembre, o al menos en países como en Estados Unidos, donde están el famoso Black Friday y tienen su periodo de descuentos de fin de temporada. Ahí vamos a también poder visualizar y medir cómo se comporta el consumo en los Estados Unidos, y después en el mes de diciembre ver cómo es también ese comportamiento general del consumo basados en este tema de la inflación, estimado, porque se disparó, lo hablábamos hace un año, imprimieron dinero en los Estados Unidos de manera pues sin tajo, con tal de mantener a las personas pues con efectivo por la cuestión de la pandemia. La gente no tenía empleo, se quedaban sin empleo, pero irónicamente, estimados, viendo un análisis profundo de lo que pasó después de que ya hubo una reapertura y una recuperación, lo cierto es que muchas personas prefirieron seguir viviendo de la ayuda y dejaron de lado buscar un empleo. Incluso algunas cadenas de comida rápida estaban pagando por hora cantidades altas, más del salario mínimo, porque no encontraban personas para que ocuparan los puestos. Entonces creo que es una paradoja muy extraña, y que ya está teniendo repercusiones sumamente pues importantes y riesgosas para la economía mundial, estimado, porque ese es solo un factor
digamos que es solamente una ficha del dominó del efecto que puede tener mezclado con la crisis de los contenedores. Las cadenas de suministros a nivel mundial está fluyendo con un cuello de botella, porque prácticamente no están llegando los productos a los almacenes como se hacía normalmente por este alza de la demanda de repentina que hubo con las aperturas económicas en varias partes del mundo, y ahora la inflación pues está teniendo como que una mezcla de todo esto, estimado. Así es, estimado, sí, la verdad es que lo hemos platicado aquí durante el último año. Lo que se veía venir era el error de Estados Unidos, estar imprimiendo tanto dinero. Ese era el error al que se enfrentaban, ese era el problema al que se enfrentaban, estimado, que iba a haber inflación. Tardó en llegar, tardó más de un año en llegar, era lo que se veía, pero al final llegó, y lo dices muy claramente, los efectos de la pandemia, lo que nos trajo en el comercio internacional, que las fábricas cerraron, y que fue irónico porque todo el mundo pensó que con la pandemia la demanda de productos iba a bajar. Lo que no nos dimos cuenta y ningún economista previó fue que esa demanda nunca bajó. Lo que realmente pasó fue que esa demanda se trasladó a otros mercados, a mercados virtuales, a mercados de ejercicio, a mercados de computación y tecnología para la casa, mercado de muebles para equipar las casas como oficinas. Entonces todo esto se migró, esa es la realidad, estimado, migró de mercado, y realmente hizo que tuvo el problema que nadie lo vio venir. Estados Unidos imprimió dinero y ahora estamos viviendo con consecuencias de esta inflación alta. Creo que es una inflación alta a nivel mundial, y lo marcabas muy bien con la cuestión de Europa. Ellos esperan que la inflación regrese a la normalidad hasta el 2023, estimado. O sea, todavía se espera que el siguiente año la inflación esté elevada. Y eso es curioso, porque vamos a comparar inflación alta con inflación alta, y aún así vamos a seguir siendo altos. Eso es un temor tremendo para la economía, estimado. Sí, así es, estimado. Creo que queda muy claro lo que mencionamos y previmos aquí, que en algún momento el efecto que estaba provocando Estados Unidos de imprimir dinero se iba a notar. Ya llegó el momento y la factura se está cobrando. Ahora valdrá la pena ver cuándo se detiene, porque ya una inflación que esté arriba del 300% de lo que estima Estados Unidos en tener un balance de la inflación que esté muy por encima de lo que ya se había estipulado. Creo que es sumamente importante resaltarlo, porque podría tener efectos muchísimo más no podría decir, no quisiera usar la palabra devastador, porque no creo que tampoco sea tan dramático, pero sí tiene efectos sumamente riesgosos para la economía mundial, estimado, y que se le suman muchas cosas. Y aparte, estimado, creo que lo hemos hablado constantemente y lo hemos dicho aquí, la cuestión de la pandemia aún no termina. Hay un tema en algunas partes ya de Europa donde los niveles de contagio cada vez se están presentando más conforme avanza el fin de año y empiezan a bajar las temperaturas en el norte del planeta. Empiezan a existir estos casos de confinamientos a los no vacunados, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Austria, donde se anunció que los no vacunados se van a confinamiento porque están propagando el virus. Pero aún así hay países como Rusia que están teniendo niveles de contagio altos y que se empieza a esparcir nuevamente esta ola por toda España, entonces por toda Europa, perdón, y algunos países como España. Creo que es momento de reflexión para nuestro país y esta parte del mundo y nuestro continente donde aún no vemos esas situaciones. Esperemos que o no pase y que sigamos cuidándonos. Yo creo que ese es un punto importante. Mencionaba sobre la toma de utilidades de algunas empresas y que continúa la toma de utilidades de algunas empresas en la bolsa, estimado. Así es, estimado, ahorita lo dijiste muy claro de la pandemia. Europa está viviendo una serie de contagios, una muy posible cuarta ola, lo que va a vivir Europa. Y hay que estar muy pendientes, porque recordemos que durante toda esta pandemia Europa nos ha marcado el rumbo en el sentido de que lo que pasa en Europa, estimado, se repite en nuestro país. Entonces otra vez un cierre y demás de
de actividades y demás, como está en Europa, puede ser muy complicado. Y entonces esto ha sido la toma de utilidades en las empresas, que las empresas pues tomaron utilidades principalmente también por la inflación. Una inflación tan alta, estimado, significa que los márgenes de utilidad van a reducirse. Entonces prácticamente cualquier empresa no tecnológica tomó utilidades con la inflación, lo que tiene la pandemia, caso contrario que le pasa a las tecnologías. Las empresas de tecnología son grandes inversiones en estos tiempos de inflación y pandemia, porque pueden regresar a los números, o sea, una cuarta ola los beneficia porque otra vez regresan a grandes números de crecimiento y demás, aunado, estimado, a que con la inflación alta ellos se ven beneficiados, porque como sus costos, cuando son de tecnología de verdad, son muy bajos, prácticamente nulos, sus márgenes no se ven tan afectados, o sea, les sube un poquito el costo, pero en vez de ganar el 70% de margen, les queda el 65%. Pues está bien. No es lo mismo una empresa como Walmart, que sus márgenes realmente son diferenciales porque no producen, sino lo que compran y venden. Entonces su margen es del 5%, con esta inflación y se baja el consumo, pues les va a reducir bastante. Que quiero tocar justo este tema. El día de hoy, estimado, estamos en espera de los resultados tanto de Walmart como de Home Depot, porque son dos cadenas de retail sumamente importantes en Estados Unidos y que depende de cómo salgan sus reportes, vamos a ver cómo está el consumo, cómo está de dinámica la economía en los Estados Unidos y vamos a ver pues realmente una fotografía importante de la economía de Estados Unidos. Entonces, estamos muy pendientes de este resultado en cuanto salga y se vamos a estar platicando la siguiente semana, estimados, porque realmente en estos momentos son dos cadenas sumamente importantes para ver el rumbo de la economía. Sí, se me hace muy importante, retomando el tema de la inflación en nuestro país. ¿Cómo visualizas que pueda ser el porcentaje de inflación que pueda llegar a tener México en las próximas semanas, incluso que pueda afectar ya en enero, lo que llaman aquí en México la cuesta de enero? La gente está un poco más gastada y tiene pues esas dificultades porque todo el mundo sale de compras en diciembre. ¿Cómo puedes visualizar, comparándolo con los Estados Unidos, bien lo dices tú, si ellos tienen un 6% de inflación, aquí podría verse muchísimo más afectado este tema, estimado? Así es, estimado. Mira, es una pregunta sumamente interesante porque se está pronosticando la inflación más alta de la década, estimado. O sea, más aún de que el gasolinazo que tuvimos hace unos años con Peña Nieto, pues espera mucho más esa inflación. Pues estamos hablando de una inflación cercana, yo estimo, estimado, al 7%, o sea, realmente una inflación sumamente alta en nuestro país. Y la pregunta es muy interesante porque Banco de México está haciendo todo por mitigarla, por mantener la inflación en los niveles del 3%, como es el plan, 3% más menos 1. Volvió a subir la semana pasada Banco de México la tasa de interés, estimado. Es la cuarta junta consecutiva que sube las tasas de interés, cerrando la tasa de referencia en 5%. Entonces realmente el Banco de México está haciendo todo para controlar la inflación, que incluso puede ser un tiro en el pie, estimado, porque lo decimos, la economía no está creciendo, lo platicábamos aquí, el Producto Interno Bruto no ha crecido en el país, incluso ya tiene decrecimiento en el último trimestre, y entonces el tú fomentar que la tasa de interés suba, le vas a pegar al crecimiento. Si la teoría económica funciona, siempre hay que aclararlo, porque vas a hacer que la gente ahorre más y no gaste tanto. Con esto vas a controlar la inflación, pero al mismo tiempo, al disminuir el gasto, pues disminuyes el consumo, una de las variables del Producto Interno Bruto, y le vas a pegar. Entonces realmente Banco de México está en esa decisión de o me voy por crecimiento o me voy por la inflación. No estoy pudiendo obtener las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces puede ser una decisión sumamente complicada para Banco de México, que eso es esta parte, ¿no? ¿En qué nos beneficia estos movimientos? A los ahorradores nos beneficia en el sentido de que nos van a pagar más por nuestro dinero, por esos ahorros, y entonces va a disminuir el crecimiento. Pero ¿en qué nos afecta, estimado? En que a los que tenemos también créditos, si los tenemos a tasa variable, nos va a salir más caro pagar nuestros intereses. Entonces es ahí donde depende de qué lado de la moneda estemos, puede ser una u otra nuestro posicionamiento,
pero realmente creo que Banco de México, tome la decisión que tome, va a afectar una u otra forma. Banco de México solo tiene que decidir a qué afecta menos, pero realmente es un problema sumamente importante lo que estamos viendo ahorita, eso es a nivel mundial, estimado, esa es la cuestión. Sí, es un tema mundial, no es un tema local, es un tema que está afectando a todos, en esencia, a todos los países. Como lo decíamos, se está viviendo ya en Europa, ya lo están resintiendo, se está viviendo también en México, sí, se está resistiendo, no tanto como se espera, pero no pronosticamos que vaya a mejorar en las próximas semanas. Creo que esto va a ir en aumento y va a ser un fin de año caro, como lo hemos dicho aquí desde un principio y desde hace unas semanas, unos meses, incluso antes de que se empezara a hablar del tema, ya lo habías mencionado tú, estimado, iba a ser un fin de año caro, la inflación se iba a disparar y bueno, todo es una gran cadena, un efecto dominó que lo hemos platicado aquí y que ya no se va a detener, por desgracia, ya no va a detenerse todo este efecto dominó que se está teniendo, estimado. Y pasando, estimado, al tema del criptomercado. Me llama mucho la atención porque empieza a tener un comportamiento similar al de los mercados, al mercado de valores, donde hay toma de utilidades, baja el precio del Bitcoin como pasó el día de hoy, como con un tema de baja del precio por toma de utilidades, pero va muy relacionado, estimado, a que los inversionistas están acercándose a este criptomercado para pues refugiarse de alguna forma de la inflación, estimado, porque también es una parte que es una realidad. Sí, estimado, es curioso este movimiento, yo lo veo más como una toma de utilidades el día de hoy, que tuvimos una baja interesante en el Bitcoin, Ethereum, lo veo más, bueno, sí trae un poco de fondo, por ahí el plan de desarrollo de Joe Biden, el plan de infraestructura, quiere usar un poco, quiere ponerle impuestos al criptomercado para financiar un poco este proyecto. Entonces con esa noticia es que por ahí se vino un poco esta cuestión de la caída, estimado. Entonces va por ahí, por este miedo a los impuestos en Estados Unidos, nada formal todavía, pero bueno, una toma de utilidades por esta noticia. Pero sí, estimado, realmente con la inflación que estamos teniendo, yo creo que el criptomercado debió al contrario, haberse fortalecido, porque es como esa parte, ¿no? De que ellos se mantienen, al no haber más dinero, pues se fortalecen y demás, pero creo que esta cuestión de los impuestos le afecta, le pegó más, fue más duro el golpe al criptomercado que el beneficio de la inflación. Sin embargo, pues todavía con esa tendencia alcista, al final sigue con esa resistencia el Bitcoin sobre los $30,000, entonces yo creo que todavía esto le queda cuerda, estimado, para seguir subiendo. Vamos a ver, porque nada está escrito, pero creo que es una toma de utilidades, no es una corrección aún, pero hay que estar atentos a ver qué otras noticias nos va dando el criptomercado para ver cómo se va a estar comportando. Sí, estimado, hay una resistencia al precio del Bitcoin de hasta los $60,000, no ha bajado, no ha roto esa línea de los $60,000. Creo que es importante, creo que la tendencia a mantener esa barrera todavía está, al menos hasta ahorita, de este momento, hay un sostén en el precio hasta los $60,000. Creo que va muy relacionado a lo que comentas, la toma de utilidades. Hay una toma de utilidades por parte de los inversores, pero que llama la atención porque hay un refugio en el criptomercado para salvaguardarse de la inflación galopante que está en los Estados Unidos, estimado, y que creo que esto, no sé cómo lo veas tú, hay analistas que hablan, y lo hemos dicho aquí, que ven a un precio del Bitcoin arriba de hasta los $100,000, hasta los $75,000, $80,000 a finales de este año, pero yo creo que va muy ligado, estimado, a la cuestión de la inflación. O sea, se están refugiando los inversores aquí para protegerse de una inflación que pues no es que no se haya salido de control, pero sí que está siendo demasiado alta, y que, como bien lo dices tú, a pesar de que los bancos centrales tratan de contener esta inflación, pues como bien lo dijimos en algún momento y lo volvemos a repetir, la teoría y lo que los libros dicen, pues se han rebasado lo que la realidad que estamos viviendo, estimado. Así es, estimado, justamente creo que esa es la cuestión, que al final estamos, la pandemia vino a cambiar lo que habíamos dicho aquí. Los libros de economía, la teoría económica la cambió,
todo es diferente, estimado. Entonces hay que ponerla a prueba todas las teorías económicas que realmente funcionan o han funcionado, porque si no es así, pues hay que replantearlas. Y aparte, cuando esas teorías salen, no existe esto del criptomercado, fueron muy lejos de aquella pandemia de la gripe, de la fiebre española, hace más de 100 años, y donde no había estas conexiones que existen ahora. Entonces, con todo esto interconectado, estos nuevos mercados y demás, pues la teoría económica tiene que cambiar y adaptarse, y vamos a ver qué pasa, estimado. Tampoco tenían los niveles de deuda que hoy tenemos, entonces creo que todo esto, estimado, pues hace que la teoría económica cambie, y es eso, tiene que adaptarse y replantearse y ver, enfocarse en esta teoría económica, enfocar en la psicología de que no importa que suba la tasa de interés, a lo mejor el consumo no cambia. O sea, son varios factores, estimado, que hay que analizar, y que creo que los economistas tienen mucho trabajo los próximos años para poder explicar esos fenómenos que estamos viviendo ahora, estimado. Sí, así es, estimado. Creo que hay algo que se tiene que replantear sobre cómo manejar estas situaciones extraordinarias, estos cisnes negros que por desgracia van a seguir apareciendo. O sea, el cisne negro del coronavirus fue uno, pero seguirán apareciendo otros que nunca hemos vivido, estimado, como lo dijimos en algún momento, en alguna crisis climática, algún tema que pueda ser totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Como estamos acostumbrados a devaluaciones, a caídas de la bolsa, a que las burbujas financieras estallen, pero no estamos preparados para una crisis, por ejemplo, de climática que afecte la economía directamente. Es una supercrisis ambiental que pueda paralizar un país o paralizar la economía. En este caso fue una enfermedad que vino a tambalear la economía mundial. Entonces son situaciones que han sucedido anteriormente y se han sabido enfrentar, pero estas situaciones pareciera que ni siquiera las conocemos, porque estamos dando ejemplos de situaciones que se pueden dar, pero no tenemos aún la certeza de qué verdaderamente pase, porque por eso son cisnes negros que aparecen inexplicablemente e inesperadamente. Así es, estimado. Ya que viene el año nuevo, muchos bancos se dedican a eso, a predecir los nuevos cisnes negros posibles en el año, pero realmente son eso, estimados, cisnes negros que no se pueden predecir, que surgen una vez cada 100 años, pero cuando surgen de la aceptación que tienen. Entonces van a sacar sus predicciones, lo más probable es que no sucedan, pero pues estaremos comentándolas aquí en los próximos programas. Así es, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final del programa. Te agradezco que hayas estado con nosotros, como siempre, como cada semana aquí en Encuentro de Negocios, y nos escuchamos en el podcast también a través de las diferentes plataformas vía stream. Muchas gracias, estimado, por la invitación. Y pues de esta forma llegamos a la parte final del programa. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.